Voces de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva noche de misterio, historias paranormales en esto que se llama Voces de la Noche Radio Paranormal. Como siempre les traigo muy buenas historias, pero hoy con un detalle y una sorpresa súper especial, porque tenemos aquí a Insomnia Nocturna, nuestra querida Mara, que es una especialista contando historias paranormales. Ustedes ya se van a dar cuenta, los que no la conocen, y los que la conocen pues sencillamente van a disfrutar de sus excelentes historias y su excelente narrativa. Bueno, ustedes saben que en este podcast hablamos de todo un poco, aquí no nos enfocamos en un solo tema paranormal, así que yo voy a comenzar con la primera historia de este podcast número 4 a propósito, y los que no nos están siguiendo aquí en esta plataforma de YouTube, hágale, porque cada sábado vamos a estar subiendo nuevos capítulos con nuevas historias. La primera historia que les traigo es acerca de ufología, los extraterrestres, los ovnis y todo este asunto que tanto se habla, pero que tiene unas historias mucho más interesantes y fuertes que otras. Hoy les traigo una que sucede en Rusia en el año de 1989 y pocos la conocen como el caso Voronezh. ¿Listo? ¿Qué es Voronezh? Bueno, es un pueblo que queda a pocos kilómetros de Moscú, que es la capital precisamente, y en el año 89 sucede algo bastante impactante. Resulta que hay un parque, que es el parque central de este pueblo, donde habían unos jóvenes jugando al fútbol común y corriente, tipo 11 de la mañana. De hecho, había un paradero de buses y ahí para un bus, que es un bus escolar, para esperar a que salgan del colegio algunos estudiantes. Y pues había otro bus, que es un bus público, también con gente esperando pues que se subieran, ¿no? O sea, había mucha gente alrededor de este parque. Resulta que a plena luz del día, 11 de la mañana, aterriza un plato volador que días antes muchos habitantes de Voronezh habían reportado que había estado rondando la zona y había estado rondando por las montañas, ¿no? Pues resulta que ahora aterriza en este parque central, del cual se bajan 3 seres bastante altos, entre 2.5 y 3 metros, imagínense, 3 metros de altura, eso es bastante alto. Pero las características físicas son lo más impactante, porque resulta que hay uno de ellos que tiene 3 ojos, así como usted lo escucha, los 2 ojos normales y uno en la mitad de la frente, y este que está en la mitad de la frente, dicen las personas, los testigos, que se mueve como si fuera un radar que está observando o grabando, qué sé yo, todo alrededor. Obviamente los jóvenes que estaban jugando fútbol quedan a metros nada más de estas criaturas, y también se dan cuenta que de esta nave baja un robot de más o menos unos 50 centímetros de altura y que tiene pues unos movimientos diferentes. De esa manera se dan cuenta que es un robot, que es algo mecánico, no es humano, y que tiene una luz en el pecho de color blanco y empieza como a inspeccionar la zona, como a tomar muestras del paisaje, del aire, qué sé yo. Los de los buses también se quedan impactados viendo esto, y hay 3 jóvenes que están entre los 15 y los 17 años que están más cerca de este artefacto, se quedan paralizados del susto, no saben qué hacer, y uno de estos extraterrestres, podemos decir precisamente, tiene en sus manos un arma, ¿sí? Pequeña, muy extraña, muy diferente a la que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Le apunta y le dispara un rayo de luz que simplemente desaparece o desintegra al joven ante la vista de más de 50 personas que estaban alrededor de este pequeño parque. 11 de la mañana estamos hablando, ¿no? Plena luz del día, bastante fuerte esta historia. Los otros 2 se quedan sin saber qué hacer, dice también nos va a pasar lo mismo. Y hay uno de estos extraterrestres que tiene una roca de color negro en la mano, simplemente la tira al suelo a los pies de una de las estudiantes que estaba ahí, ¿no? De los testigos más cercanos. Una vez sucede esto, se vuelven a subir a la nave después de que toman unas muestras, y la nave simplemente se levanta y a plena luz del día se va, y todo el mundo es testigo. Cuando se va, el chico que había sido desintegrado por el rayo vuelve a aparecer. ¡Pum! Aparece ahí, se integra nuevamente y dice que él no sintió absolutamente nada, sino un leve cosquilleo en el cuerpo, que no sabe si fue del susto o si fue por ese rayo, no se sabe pues de dónde sale eso, pero eso fue lo que él sintió. Ojo, porque como les estoy diciendo, son más de 50 testigos en un parque central a plena luz del día. No estamos hablando de 1 o 2 personas que estaban imaginando algo o histeria colectiva, como dicen por ahí. Y claro, esto pues llama la atención del gobierno, manda un montón de unidades allá, llegan también canales como la BBC de Londres, inclusive viajan allá inmediatamente para tomar registro de esta noticia, para tomar testimonio de los implicados, y todos dicen lo mismo. O sea, tenemos un testimonio homogéneo. Son más de 40 testimonios que se toman por diferentes cadenas radiales y televisivas, y todos llegan a la misma conclusión
de la narrativa, del momento y de las características físicas tanto de la nave como de los extraterrestres. Entonces yo creo que más pruebas que esa no podemos tener. ¿Qué sucede con la roca? Se la lleva el gobierno y lo único que dice 2 días después es que está hecha por elementos que no tenemos en la Tierra. No sabemos qué tipo de elementos, minerales que no tenemos en la Tierra, y después de eso no vuelven a hablar nunca más del caso. No se sabe qué sucede con esa roca, para qué la dejaron aquí, cuál era el mensaje que traía, en fin. Eso fue, digamos, ya una reserva del sumario, un top secret del gobierno, y no volvieron a hablar del caso. Y lo último que les digo es que en el parque, como evidencia, quedaron 3 agujeros donde quedaron las paticas, podemos decir, de la nave, porque aterrizó sobre estas 3 paticas, y eran agujeros de forma redonda, de este diámetro más o menos, y donde quemaron el césped, porque esas paticas quemaron el césped. De esa manera, al día siguiente, cuando todos los curiosos fueron a ver, se dieron cuenta que era verdad el testimonio de toda esta gente. Bueno, ese es uno de los casos más impactantes y reales que hay de ufología a nivel mundial. Año 1989 en Rusia, caso Voronezh. Usted puede buscar más información por todas las plataformas que desee para que se dé cuenta que es totalmente cierto. Estamos en Voces de la Noche Radio Paranormal Podcast. Recuerde que si no nos está siguiendo acá, hágale, porque todos los sábados vamos a estar subiendo un capítulo nuevo y tenemos otros tantos aquí muy buenos. Hoy contamos con una excelentísima narradora de historias paranormales del canal Insomnia Nocturna, nuestra querida Mara. Y bueno, una vez hecha esta introducción, pues vamos a escucharla a ella. Mi querida Mara, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. ¿Y qué historia nos vas a compartir? Hola Sani, muchas gracias, saludos a todos también los que están conectados. Y la historia con la que voy a comenzar hoy, les voy a poner a que se imaginen algo. Imagínense que ustedes están en su lugar de trabajo y reciben una llamada de alguien de su casa y le preguntan a usted ¿por qué no cerró la puerta? ¿Para dónde se fue después que no cerró la puerta? Y usted le dice a su familiar que ¿cómo así si usted todavía está en su trabajo? Les pongo otro ejemplo. Lo encuentran a usted en su casa y le preguntan ¿por dónde entraste? Si hace un momento estabas por allá, o sea, ¿por dónde entraste tan rápido? Esto es lo que le está pasando a una chica en Estados Unidos, pongámosle un nombre ahorita acá, Marta. Resulta que Marta tiene su matrimonio, está casada con un chico, tienen un niño muy pequeñito, todavía duerme en cuna, y empiezan a pasar una serie de cosas. Resulta que Marta tiene una forma muy particular de dormir. Ella se envuelve en toda la sábana, deja solo un espacio muy pequeño como para respirar y se acuesta boca abajo sobre la cama. Si tú la ves durmiendo, simplemente vas a ver ahí un bulto. Pues alguna vez ella se acostó a dormir normal, al rato sintió que su esposo entró a la habitación y ella todavía no se había quedado dormida, estaba ahí como dormitando, como intentando ya dormirse, cuando de un momento a otro siente que su esposo pregunta: ¿y tú por qué sonríes? Pues ella se sienta en la cama, se quita la sábana y le pregunta: ¿y tú con quién estás hablando? Pues él, muy asustado, voltea a mirarla, porque de hecho estaba mirando era en otra dirección, y súper asustado le dice: ¿en qué momento estabas aquí acostada? Si estabas ahí en la silla, tienen una silla en la esquina de la habitación, estabas ahí en la silla con la sábana puesta en la cabeza, pues así como dejando descubierto solo su rostro, estaba recargada sobre un brazo y me estabas mirando como sonriendo de una forma muy extraña. Ella se sonrió y le dijo que pues descanse, mi amor, usted ya lo que está es cansado, lo del niño, yo entiendo, venga, usted está viendo cosas que no son, y le dio risa y se acostaron a dormir. Resulta que esta chica tenía un trabajo en donde tenía unos horarios laborales muy predecibles, como hoy podía trabajar en la mañana, podía mañana al otro día estar en la tarde, al otro día en la noche y así. Al otro día ya le tocaba el turno de la noche. Y pues toda esta rutina de estar dándole el tetero al bebé, acostándolo en la cuna, todo esto le tocaba a su esposo. Mientras ella estaba trabajando, recibió una llamada del esposo y se le hizo muy raro, porque pues él sabía que ella estaba trabajando y no era usual que recibiera pues llamadas de parte de él, a menos de que hubiera una emergencia.
Entonces ella contestó y su esposo le preguntó que si estaba en la casa, si se le había olvidado algo y lo había ido a recoger o si todavía continuaba en su trabajo. Pues ella le dice que no, ella está en su trabajo porque ¿qué pasó? Y él le dice que estaba pues ya como arrullando al bebé para acostarlo en la cuna y sintió que alguien pasó como a espaldas de él por el fondo del pasillo y cuando alcanzó a voltear ya esta persona alcanzó fue verlo por la espalda con cabello café, que es el color del cabello de ella, pero no alcanzó a ver más y pues él pensó que ella se había devuelto a la casa a recoger algo. Ella volvió y se rió, no le prestó atención, le dijo que era que estaba muy cansado, necesitaba dormir más, porque bueno, eso ya le iba a empezar a afectar. Volvió y se rió, pero igual así quedó como pensativa. Al otro día pasa lo mismo, otra vez estaba ella en el turno nocturno y estaba otra vez su esposo arrullando al bebé, ya acostándolo, pero esta vez sí alcanzó a ver a la persona completa, no por el reflejo ni así de pasoncito, la alcanzó a ver completa así por la espalda, vio que bajó las escaleras, se metió a la cocina, era su esposa. Y cuando la volvió a llamar y le volvió a contar esto, ya ella quedó como bastante pensativa, ya quedó como asustadita, pero seguía como negándose a pensar que estaba sucediendo algo extraño y quería aferrarse a la idea de que estaban era cansados por lo del tema del bebé pequeño. Al día siguiente ella estaba descansando, todo el día transcurrió con normalidad, dejaron a su bebé dormido en la habitación, bajaron al primer piso, se acomodaron en su sofá y querían pues como olvidar todo esto que les estaba pasando y empezaron a verse una película. De un momento a otro empezaron a escuchar como unos sonidos arriba, en el piso de arriba, en el cuarto del bebé. Ella subió corriendo y cuando llegó a la habitación del niño abrió la puerta y lo encontró ahí sentadito en el piso, al pie de la puerta. Ella lo coge, pensó pues que de pronto el niño se había salido de la cuna, lo coge, lo arrulla, apaga las luces de la habitación, se sienta en una silla que tienen allá y por el filito este que se ve debajo de la puerta, la lucecita esta que se ve, ella veía que pasaba alguien como caminando, pero ella no prestó atención, se durmió su bebé, lo acostó normal, bajó al primer piso y le preguntó así a su esposo si él había subido de pronto como a buscar algo, pues él la miró y le dijo, un poco extrañado y un poquito asustado porque ella sabía de qué se trataba y le dijo, no, mientras tú estabas arriba con el bebé yo estaba aquí viendo la película esperándote, viste, te lo dije, aquí está pasando algo y hay un doble tuyo, este algo te está imitando. Y ella empezó a asustarse un poco más, empezó a investigar en redes sociales, en internet, se dio cuenta de esto del doppelganger. Y en toda la información que buscó, vio un fragmento que decía que si te encuentras de frente con el doppelganger, muy posiblemente estés con un augurio de un desvivimiento muy terrible para ti. Ella quedó muy asustada. Luego, al otro día, estaban lo mismo, estaban en la parte de abajo viendo televisión, el bebé ya lo habían acostado y empezaron a escuchar como arriba al fondo de las habitaciones la voz de una mujer pero muy suave, como cantando así bajito y ella cuando bajaron el volumen del televisor a ver qué era lo que estaba pasando, escucharon efectivamente que una mujer estaba cantando con la voz de ella muy bajito, pero cuando como que se dio cuenta que la estaban escuchando, abruptamente la voz paró de cantar y luego escucharon como pasos en la habitación del bebé y cuando subieron a ver qué era lo que pasaba, el niño estaba como al pie otra vez de la puerta sentado. Y la mamá le pregunta que por qué está ahí. El niño le dijo, mami, ¿tú por qué cantas? Y la mamá le decía, no, mi amor, yo estaba abajo con tu papá, estábamos viendo televisión. Y el bebecito le insistía, no, mami, tú cantas. Ella estaba súper asustada, coge al niño, otra vez lo arrullan y vuelven y lo acuestan y dicen que a esta chica al día todavía le siguen pasando este tipo de cosas. En la casa de sus familiares la han visto, tuvieron un episodio en donde un amigo de ella y su esposo, pues un amigo en común desvivió y como tenía alguien que cuidarse con el bebé, pues ella decidió que fuera él mejor al velorio porque era más amigo de él que de ella se quedaba con el niño.
y cuando llegó el esposo del velorio estaba como muy serio, muy callado y no quería decirle qué era lo que estaba pasando. Cuando ya después de mucho insistir, ella le logró que él le contara qué era lo que pasaba y decía que también la habían visto allá en el velorio y que estaba diciendo muchas incoherencias, que tenía una mirada muy extraña, y pues hoy en día están tratando de averiguar qué se puede hacer con eso, y ella mantiene con mucho temor porque sabe que si se lo encuentra de frente puede tener un desvivimiento muy muy fuerte. Exactamente, mi querida Mara, el efecto doppelganger, bastante fuerte esa historia y excelente tu narración. Bueno, a propósito, ¿no? Si no están siguiendo aquí al canal de Insomnia Nocturna, nuestra querida Mara Jiménez, hágalo, es la oportunidad perfecta para que lo haga, para que también revise el excelentísimo material que tiene en su perfil aquí en TikTok y pues disfrute, ¿no? De todas estas supremamente excelentes narraciones que ella tiene y muy buenas historias paranormales. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han conectado, también los que están viendo este podcast en la plataforma de YouTube. Si no nos está siguiendo en YouTube, síganos porque se vienen muy buenas historias, se vienen muy buenos podcasts, también invitados. Todos los sábados estamos subiendo un nuevo capítulo aquí en Voces de la Noche, Radio Paranormal. Me voy con mi segunda historia para luego pasar con otra, por supuesto, de nuestra queridísima Mara. Y es acerca de una casa que le llaman la Casa de los Espejos Miraflores, pero queda en Cádiz, España. Bueno, tiene una historia bastante interesante porque vivía el papá, la mamá y una hija que tenía más o menos unos 17 años en ese momento, era muy bonita y era pues el orgullo de su padre. Su padre viajaba mucho por cuestiones de trabajo, de negocios y visitaba muchos países. De cada país y de cada ciudad que visitaba le tenía que traer un regalo a su hija porque la quería muchísimo y a ella le encantaban los espejos, así que empezó a traerle espejos de todos los tamaños, de todos los modelos, y esta chica era encantada coleccionando esa cantidad de espejos. Se dice que le trajo tantos que comenzó a llenar ya la casa, ni siquiera su habitación sino la casa, por eso esta casa hoy en día se conoce así como la Casa de los Espejos. Pero viene algo muy perturbador que pasa tiempo después. Resulta que la madre se llena de envidia porque a ella no le trae nada, porque el papá la quiere más pues a la niña que a ella, y en uno de esos viajes que se demoraba varios meses, ella atenta contra su propia hija dándole veneno en una bebida y pues obviamente causándole la muerte. Cuando llega este señor pues se da cuenta de eso y según algunas historias, porque no hay una verdad absoluta acerca de la Casa Miraflores, él se da cuenta que la mamá es la que ha cometido pues este ilícito, muchísimas gracias, y pues desvive a su propia esposa y luego se desvive él también dentro de la casa. Sucede que los que estudiamos el mundo paranormal sabemos que los espejos no son cualquier elemento, sino que son portales o pueden llegar a ser portales. Y si están en un lugar, están presenciando algo tan fuerte como 3 desvivimientos, y que son desvivimientos adrede, no por un accidente, entonces pues pueden causar precisamente el efecto que se dice que tiene hoy en día la casa. ¿Qué efectos tiene? Bueno, se dice que se escuchan gritos, hay todo tipo de poltergeist, se ven sombras cruzando por las ventanas, muchísimas gracias, y aparte hay una maldición. Yo no les puedo garantizar que sea así, pero les cuento la historia. Se dice que si una persona ingresa a la Casa de los Espejos de Miraflores en Cádiz, España, y se logra reflejar en 3 espejos al mismo tiempo, en uno de esos espejos va a ver su propia muerte, y siempre va a ser pues una muerte fatal, ¿no? Desastrosa, bastante trágica, y va a quedar condenado. No hay nada ni nadie que lo salve, porque después de ver eso le va a suceder lo que estaba viendo en el espejo. Digamos que es como una premonición, pero es una premonición buscada a la persona que se fue a la casa a reflejar en los 3 espejos, cosa que no se debe hacer porque es precisamente la maldición que se dice pues que existe, ¿no? Para la Casa de los Espejos en Miraflores, en Cádiz, España. Bueno, es una leyenda urbana, ¿no? No sabemos realmente si suceda o no suceda. Lo que sí es cierto es que suceden muchas cosas paranormales como los poltergeist, los gritos, las sombras y muchas otras cosas por el estilo, e incluso algunas personas que han ido allá han reportado ver que pasan sombras por dentro del espejo y dicen puede ser uno de los espíritus de las 3 personas que fallecieron fatalmente ahí, pues que quedó atrapado en uno de esos espejos. Se dicen muchas cosas,
pero bueno, no las podemos demostrar, pero sí lo podemos por lo menos comentar aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal, porque son historias paranormales muy interesantes. Muy buenas tardes a todos los que se unen, les agradecemos mucho. Y recuerden que hoy estamos con un podcast especial porque tenemos una invitada de lujo, nuestra querida Mara de Insomnia Nocturna. Si usted no la está siguiendo en TikTok, búsquela como Insomnia Nocturna precisamente. Sígala y disfrute de su excelente contenido porque tiene muy buenas historias personales que nadie más le va a contar y además una excelente narrativa. Dicho eso, pues mi querida familia, vamos a escuchar nuevamente a mi querida Mara con la segunda historia de ella esta tarde. Sani, esta historia que les quiero compartir en algún momento la escuchamos, pero pues como tú constantemente tienes audiencia nueva, entonces la voy a volver a compartir y es sobre el fantasma que tenemos en una unidad militar acá en la ciudad de Medellín. No sé si de pronto quieres como subirla, por si alguna cosa te envía al WhatsApp la imagen por si la quieres subir y las personas puedan ver lo que les estoy mostrando. Ya tú me dices. Sí, por supuesto que sí, mi querida Mara. En la edición va a quedar la foto puesta por acá, chicos, para que se den cuenta de lo que está hablando nuestra querida Mara. Perfecto. Bueno, como en su momento les comenté, resulta que esta unidad militar tiene unas instalaciones muy antiguas, de más de 200 años. Esto, de hecho, dicen que mucho antes de convertirse pues como en un batallón, era un convento. Allí, en esta unidad, durante muchos años que ha venido teniendo, han ocurrido cosas que hacen que hayan muchas entidades. Han habido muchos autodesvivimientos o han habido conflictos entre compañeros y pues el resultado es el desvivimiento por la intolerancia, y todos sabemos que cuando son estas cosas así trágicas pasan, que quedan ahí como penando estas almas. Pues resulta que entre muchas de estas entidades que hay en este batallón acá en Medellín, alguna vez tuvimos la oportunidad de captar uno en una cámara. Sani les mostrará en su momento la imagen. Ese día estábamos en una ceremonia militar importante. Realmente yo no recuerdo si estábamos celebrando el Día de la Infantería Militar o si estábamos celebrando el cumpleaños de la unidad. No recuerdo porque fue hace varios años de hecho. El caso fue que una vez terminada pues como la ceremonia y todo este protocolo militar, decidimos que los que hacíamos parte del batallón, ya pues como a nivel familia militar, queríamos continuar la fiesta. Aquí dentro de este batallón hay un lugar que se llama el casino y allá hay como un lugarcito donde venden cosas para tomar, para comer, hay jueguitos de mesa, que billar y todas estas cosas. Allá nos fuimos todos como para continuar la fiesta, todo muy normal. En este momento un suboficial, que no vamos a mostrar el rostro ni vamos a decir el apellido por proteger su identidad, estaba con nosotros y él se toma una selfie. Como pueden ver en la foto cuando Sani la muestre, él se está tomando una selfie y al lado de él hay otro oficial. Están ambos uniformados con el uniforme de gala. Y cuando le mostró la foto a una de mis compañeras, ella notó algo extraño en esta foto y resulta que en la parte de atrás de él se ve como una figura de una persona, pero esta figura se ve como transparente, como translúcida. Si usted ve la foto a primera vista pensará que es una persona normal que se está reflejando en una ventana o algo así, pero no. Realmente si analizan la foto, el suboficial que se tomó la selfie está sentado contra una ventana y lo que se ve en el reflejo es más como los enfriadores donde están las gaseosas y todo esto. Detrás de él, que es donde se supone que está esta persona extra, realmente no hay nada, es oscuro porque esta es la plaza de armas y ahí no hay absolutamente nada. Cuando estuvieron analizando la foto realmente no pudieron dar con quién era porque no era conocido, y cuando me la mostraron a mí yo me puse a observar bien y dije, a mí este rostro se me hace conocido, ¿por qué no nos vamos al museo y lo buscamos? Dije el museo porque pues allá en la unidad tenemos un museo con fotos históricas, con armamento de la época, es muy chévere, muy bonito. De hecho hay un piano que es alemán, que también tiene su historia porque pues son solo 2 ejemplares en el mundo, uno está en Alemania, el otro
No sabemos cómo, pero pues fue donado a este batallón y también han pasado cositas paranormales con él, de que lo tocan tarde en la noche. Bueno, cuando nos fuimos todos para el museo, nos fuimos directamente a la galería de comandantes, que es un recuadro grande en donde están todas las fotos de los comandantes que han pasado por esta unidad en orden, todos históricamente. Y pues efectivamente Sani, cuando fuimos a mirar de arriba a abajo, era la cuarta persona que estaba en esta galería. Lo reconocimos de inmediato porque él tiene un bigote muy particular, como enroscado en las punticas. Era exactamente la misma persona. Todos nos quedamos súper asustados porque era esta persona, pero como vestido para la ocasión. Y si tú lo ves y lo detallas, está como en una actitud de todavía estar pasando revista a su personal. Él como que sintiera que todavía es el comandante de este batallón. Este señor se llamó Francisco Duque y fue comandante de esta unidad militar en 1914, si no estoy mal. O sea, imagínense la antigüedad de esta entidad. Y es una foto que creo que al día de hoy solamente yo la tengo en el batallón. Y cada vez que llega personal nuevo o que llega la inspección a visitarnos a nosotros, me encanta contarles esta historia porque es demasiado sorprendente. De hecho, en algún momento cuando se la compartí a Sani, él la estuvo revisando con los escáneres profesionales que tiene, le hizo el peritaje y todo esto, y efectivamente creo, no recuerdo el porcentaje, pero me dijiste que te salió un porcentaje bastante alto de que no hay posibilidades ni siquiera de que fuera una foto como alterada. Y esta era la historia que les quería compartir. Exactamente, yo puedo dar fe de lo que está diciendo nuestra querida Mara. Por supuesto la foto va a aparecer aquí arriba en la edición. Y sí, se pasó por los escáneres y nos dio una efectividad del 80%. Eso ya es muchísimo que decir, porque del 50, 60 para arriba ya es cierto, pero 80 ya es demasiado, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, que se tomó la foto de un desvivido, así de sencillo. Que sea un reflejo o que esté detrás de la ventana, pues no lo sabemos exactamente, pero sí era el reflejo de un desvivido. Y nuestra querida Mara hizo esa investigación, como ella nos está contando, yendo al registro mismo y encontrando la foto y el nombre de la persona que aparece como un fantasma, podemos decir, o como un espectro en esta foto. Bueno, entonces excelentísima historia nuevamente de nuestra querida Mara. Si no la está siguiendo, ya saben, este es el canal de ella que se llama Insomnia Nocturna, aparece en TikTok como Insomnia Nocturna. Sígala para que disfrute de sus excelentes historias. Estamos aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal Podcast. Recuerden que todos los sábados por la tarde estamos subiendo un nuevo capítulo a nuestra plataforma de YouTube. Así que si no nos está siguiendo, pues síganos ahora mismo, porque no se va a arrepentir, porque va a tener historias como estas todos los sábados. También recuerde que de lunes a domingo estamos en TikTok a las 10 p.m. hora Colombia con nuestro live, donde les llevo fotos, registros, historias, y también las personas suben a contarnos sus experiencias paranormales. O sea que por todas partes usted va a tener muy buen contenido del mundo paranormal. Hablando de esto, pues vámonos con otra historia de las que les tengo por acá, que me llama bastante la atención, y es la historia de un señor que se llamaba Steven Kubacki. ¿Listo? No es Steven, sino Steven Kubacki. Bueno, resulta que esta historia sucede en Massachusetts, Estados Unidos, en el año de 1978. Bueno, ¿qué pasa con el señor Kubacki? A él le encantaba salir a excursión y sobre todo le encantaba esquiar en la nieve. Resulta que un día, pues como de tantas veces, le dice a su papá y a su mamá, él vivía con su papá y su mamá: ya vengo, voy a dar una vuelta a las montañas. Se lleva todo el equipo. De hecho, él quería acampar un par de días y se fue a esquiar solo, ¿no? Bueno, normal, papá y mamá se quedaron tranquilos porque él era un experto, ya había hecho eso muchas veces y le había ido muy bien. Pero resulta que ese día se demora más de la cuenta. Pues no se demoró 2 días, no se demoró una semana, se demoró 5 meses. 5 meses, y por supuesto que las autoridades estuvieron con brigadas de búsqueda por todas partes. Inclusive utilizaron a los caninos. Ustedes saben que los caninos son muy efectivos para buscar personas, pero no había pista de Kubacki. Tiempo después encuentran la mochila, una mochila de esas bastante grandes que ustedes saben que utilizan las personas que se van a acampar. También encuentran los palos con los que se esquía. Están en la parte alta de una montaña, están ahí en la nieve, y luego comienzan a revisar y encuentran los pasos de Kubacki, que se va alejando de su equipo, de su equipaje,
y después de unos 20 pasos simplemente llega a una planicie que está cubierta de nieve y ahí los pasos desaparecen. Es como si hubiera llegado ahí y se hubiera esfumado, es lo que dice la historia y lo que dicen los testigos, ¿no? Entonces las autoridades quedan ahí como que, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo una persona se va a esfumar? Es como si hubiera llegado a algún punto y hubiera hecho esto, hubiera ascendido, porque no había pasos alrededor, no había ningún tipo de huella y era imposible no dejar huellas pues en la nieve fresca, ¿no? Entonces pues lo dan por desaparecido, no hay más que hacer sino esperar, no encuentran ni el cuerpo ni nada de Kouaki y como les digo, 5 meses después vuelve a aparecer, pero de una manera muy extraña. Primero que todo aparece en el patio trasero de la casa donde vivía con su papá y su mamá y pues la puerta estaba cerrada y lo que él hace es tocar, ¿no? Imagínense que a usted le tocan así de la nada la puerta del patio de su casa. Y uno dice, ¿qué es esto, no? Cuando van a abrir, oh my God, es Steven, ¿no? Steven Kouaki. Bueno, y lo ven bastante cambiado porque primero que todo esa no era su ropa. Tiene una ropa que nada que ver con él, ¿no? Número 2, está bastante barbado y tiene el pelo largo, porque han pasado 5 meses. Número 3, está muy delgado. Él no es tan delgado, ha perdido muchos kilos, mucho peso. Y está un poco confundido, entonces ya obviamente lo hacen entrar, el papá y la mamá lo calman, hablan con él, y él lo único que les cuenta es, mire, yo recuerdo que subí a la montaña y estaba esquiando, descargué mi equipaje porque dije, ahí hay una planicie precisamente para armar la carpa, ¿no? Para armar la tienda. Después de eso no me acuerdo nada, o sea, se me borró el cassette, se puede decir. Y de ahí ya me vengo a conectar acá en el momento que toco la puerta porque aparezco acostado en el césped del patio de atrás. ¿Cómo aparece ahí? No sé. ¿Qué pasaron esos 5 meses? Tampoco sé. Entonces muchas personas que saben del tema dicen pudo haber sido una abducción. ¿Por qué no se somete a hipnosis? Para que haya una regresión y usted pues recuerde qué fue lo que pasó en ese momento. Pero Kouaki, aparte de eso, está muy trastornado mentalmente, psicológicamente y no quiere saber del caso, quiere simplemente olvidar ese capítulo de su vida y no quiere someterse ni a la hipnosis, ni a la regresión con psicoanálisis, ni tampoco a las entrevistas porque llueven los periodistas a la casa y él dice yo no quiero hablar con nadie. Esto es lo único que se sabe del caso de Kouaki. Queda desde 1978 hasta el día de hoy a la posteridad como una gran incógnita. ¿Qué pasó con este señor durante 5 meses? ¿Dónde estuvo? Y él no quiso recordarlo a pesar de que sabemos que esa información quedó en su subconsciente. Bueno, una historia bastante interesante acerca de Steven Kouaki en Massachusetts, año 1978. Bueno, recuerde que estamos aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal, podcast con nuestra querida Mara de Insomnia Nocturna. Si no la está siguiendo, sígala en la plataforma de TikTok. Repito, Insomnia Nocturna. Y pues vámonos con otra historia de las excelentísimas que nos trae para hoy. Bueno, Dani, esta vez todos hemos escuchado en algún momento las advertencias de que no hay que robar las pertenencias de los desvividos, porque siempre hay como un misterio alrededor de esto. Y hoy tengo una historia sobre un sepulturero que lo contactaron porque iban a exhumar el cuerpo de una señora porque lo iban a trasladar a una parroquia en donde tenían pues como los osarios de la familia. Entonces él fue, cavó, exhumaron y cuando abrieron el cajón llegó el bisnieto de la señora, empezó pues ya obviamente estaban los huesitos, estaba todo. El bisnieto comenzó como a quitarle las joyas, a coger sus pertenencias de la señora, de su bisabuela, para llevarlas a la familia como, no sé, a modo de herencia podría ser, o recuerdos de su familiar. Cuando esto pasó, ya dieron la orden de que se llevaran el cajoncito para pues hacer el procedimiento habitual para poderla trasladar. Y cuando el sepulturero cogió el cajón, resulta que cayó un anillito de oro. Y el señor que estaba ahí al lado lo cogió y se lo llevó para su casa, le pareció muy bonito y le dijo a la esposa, se lo regaló a la esposa. Cuando ella se lo fue a medir le quedaba perfecto, o sea el anillo estaba perfecto, le quedaba hermoso. Y desde esa noche empezaron a pasar cosas. La señora de este señor
comenzaba a ver en la esquina de su habitación, ahí en una parte donde no entraba mucho la luz, veía la figura de una señora ahí de pie, como con la mano estirada, como mostrándole la mano, como pidiéndole algo, pero ella no entendía qué pasaba. Y le contaba a su esposo que la estaban molestando, estaba viendo la sombra de una señora estirándole la mano. Al día siguiente empezaba a ver lo mismo, y esto fue más frecuente al punto de que ya la empezó a ver de día también. Veía la silueta de una señora, pero no le veía el rostro, como estirándole la mano, como usted me tiene algo. Cuando el señor cayó en cuenta y le dijo, ¿será que es que está pidiendo de regreso el anillo? Entonces le dijo a la esposa que mejor le regresara el anillo para devolvérselo a la señora, porque muy seguramente les estaba pidiendo lo que a ella le pertenecía. Entonces el señor se fue al cementerio, buscó al sepulturero y le dijo que dónde estaba ubicada el osario nuevo en donde habían metido a la señora, porque necesitaba hacer algo, pero era un osario de piso en la tierra. Cuando le dieron la ubicación, él fue, cavó un huequito, le pidió perdón a la señora y le enterró de nuevo su anillo, y dicen que desde ese día nunca más los volvió a molestar. Y de hecho, sobre estas historias de no robar las pertenencias de los desvividos, también una que les compartí hace un tiempo, en donde llegó un empleado nuevo a una morgue, donde los arreglan y los dejan listos pues como para entregarlos a los familiares. Él estaba nuevo, y cuando le estaban dando la inducción, el compañero que ya llevaba muchos más años allá le advirtió: mucho cuidado, cuando usted esté arreglando un desvivido, no por nada del mundo vaya a coger ninguna de sus pertenencias, porque lo van a buscar, van a reclamar lo que les pertenece y usted se va a tener que atener a las consecuencias. Y listo, le dieron la inducción, llegó un cuerpo, lo arreglaron juntos como para que él viera bien cómo se hacía todo el procedimiento normal. Al otro día, en horas de la noche también, llegó otro cuerpo y lo iban a empezar a arreglar entre la persona nueva y entre pues el que lo estaba capacitando. Llegó un momento en donde pues era la hora de la cena de la persona que llevaba más años, y dejó encargado al nuevo con el cuerpo que había llegado para que empezara a practicar y arreglarlo mientras él iba a cenar y ya regresaba para ayudar. Pues resulta que en su ausencia, esta persona vio que el cuerpo del desvivido que había llegado tenía un reloj muy bonito que a él le gustó. Omitió las advertencias, tomó el reloj y se lo llevó para su casa. Llegó su compañero, continuaron arreglando el cuerpo, todo muy normal, y así transcurrió la noche con tranquilidad. Al otro día llegaron todos menos el muchacho nuevo, no llegó a trabajar. Bueno, pasó esa noche, pensaron que de pronto estaba enfermo. Al otro turno tampoco llegó este muchacho, hasta que empezaron a llamar, a ubicarlo, a ver qué era lo que había pasado con él. Y uno de sus familiares les comentó que no sabían cómo, pero que esta persona había desvivido en la noche anterior en circunstancias muy extrañas. Y cuando lo llevaron allá a la morgue para arreglarlo, el compañero lo iba a empezar pues como a quitarle la ropita y arreglarlo, y se dio cuenta que en su muñeca izquierda tenía el reloj que le pertenecía al cuerpo que había llegado y que le había dado la oportunidad de arreglarlo, y ahí se dio cuenta que lo había tomado sin su permiso y efectivamente habían ido por lo que les pertenecía. Wow. De hecho, estaba recordando que se dice que es una muy buena costumbre cuando una persona fallece deshacerse de esos objetos. Te quiero preguntar a ti personalmente, mi querida Mara, ¿te ha pasado que te has quedado alguna vez con algún objeto, pero bueno, regalado o algo por el estilo, de una persona que ya se ha desvivido? Pues mira que no regalado, Sani, pero alguna vez, hace muchos años, el equipo contrario de las fuerzas militares, pues el enemigo, desvivió al que en ese momento era mi pareja, y yo le metí entre la manito, en el velorio, le metí entre la manito de esas gemitas de vidrio que son lo más de bonitas, que usan como para decorar los floreros y todas estas cosas, pero tenía un significado especial para nosotros y se lo metí ahí en la manito. 4 años después, cuando lo fuimos a sacar, ahí fue una imagen muy triste porque a él lo desvivieron con la onda explosiva de un artefacto y quedó nada. Yo la verdad en el momento no me había dado cuenta hasta el día que lo sacamos, porque estaba su uniforme ya descompuesto y
eran más tubitos de PVC que huesitos. O sea, como que lo rearmaron para entregárnoslo. Sin embargo, yo vi que en los huesitos de la mano todavía estaba la pepita esta que yo le había metido. Y no sé, a mí me pareció en el momento como bonito recuperar esa piedrita y llevármela para mi casa. Pues mi mamá se ha dado cuenta de que yo tenía esta pepita del desvivido en la casa y me hizo el escándalo de la vida y me la hizo botar por allá en un monte, porque ella decía que también los papás le habían enseñado que uno no se puede quedar con las pertenencias de ellos porque empiezan a pasar muchas cosas, muchos eventos paranormales, escuchan ruidos o te molestan en las noches porque ellos van a recuperar lo que sienten que es de ellos. Y no, o sea, ni no me la pude quedar, me la hicieron botar en el monte. Wow, qué historia tan fuerte, mi querida Mara. Y sí, bueno, realmente he escuchado mucho acerca de esto. De hecho, hay países que le tienen hasta miedo a estos objetos. Por ejemplo, en Japón y en China es como tú dices, ¿no? Lo que hizo tu mamá, ¿no? Es imposible quedarse con algo, y la persona que quiera quedarse con algo de un desvivido lo regañan, lo molestan hasta que le hacen deshacerse de él, sí, porque dicen que puede llegar a ocasionar hasta poltergeist en la casa, ¿cierto? Exacto, te atormentan, es la palabra, te atormentan hasta que ellos recuperen lo que les pertenece. Y pues obviamente uno entiende, muchos dirán, pero ¿cómo si ya no están, ya trascendieron? No, miren que no todas las personas trascienden rápido, porque muchas veces son desvivimientos trágicos, muy inesperados, y estas personas están condenadas a pasar un tiempo acá repitiendo historias o tratando de resolver algo que dejaron pendiente en el momento de desvivir, y estas personas son las que te atormentan. Si tomas esto, lo toman como una especie de maldición, tener estos objetos de estas personas. Exactamente. Bueno, excelentísima historia y muy buena información. Recuerden que estamos aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal Podcast. Nos encuentra en TikTok como Saniacin777, Saniacin con doble N, Saniacin777, y hacemos en vivo de lunes a domingo a las 10 de la noche hora Colombia, 10 de la noche hora Colombia, lunes a domingo. También tenemos esta plataforma de TikTok donde transmitimos pues este podcast, subimos un capítulo nuevo cada sábado para que lo disfruten, hablando de todo tipo de historias paranormales, a veces con invitados especiales como hoy que tenemos a nuestra querida Mara de Insomnia Nocturna. La encuentra en TikTok como Insomnia Nocturna. Si no la ha seguido, revise su perfil, tiene muy buen material, sígala, porque va a disfrutar de su excelente narrativa. Bueno, siguiendo con más historias, porque a eso hemos venido, les tengo una historia muy muy interesante que sucede en el año de 1629, imagínense, muy muy antiguo, en un pueblo en Alemania, un pueblito, ¿no? En Alemania. Resulta que había un señor que le debía dinero a su compadre, podemos decir, ¿no? Y pues bueno, eran dos casas, dos familias comunes y corrientes ahí en el pueblo de Alemania, y este señor le estaba cobrando a su amigo casi todos los días. Decía, no, espérame el viernes, no, espérame el domingo, no, es que no me han pagado. Bueno, le sacaba miles de excusas. Resulta que un día la persona a la que se le adeuda este dinero fallece, ¿listo? Por cuestiones naturales. Y entonces el otro, el amigo que le debía el dinero, dice, qué bueno, ya no le tengo que pagar porque se desvivió, ¿no? Y me voy a quedar callado, no le voy a decir nada a la viuda. Pero la viuda sabía que este señor le debía ese dinero al difunto. Dijo, bueno, de todas formas yo no se lo voy a cobrar, pero la vida misma se lo cobrará. Y mire lo que sucede. Cuando ya lo entierran a este señor, llega una noche un hombre muy elegante, alto, muchísimas gracias, con sombrero, vestido de negro, y toca la puerta, ¿no? Del deudor. Abre el deudor y le dice, sí, ¿qué necesita? Entonces le dice, muy buenas tardes, caballero, muy buenas noches, porque eran las 7 de la noche. Vengo por el dinero que usted le adeuda a fulanito de tal, ¿no? Y entonces dice, ¿y usted cómo sabe eso? Dice, simplemente vengo por el dinero, por favor, entrégueme ese dinero que se lo voy a entregar a la viuda. No, en el momento no tengo. Y le empieza a sacar excusas nuevamente. Él considera que es un cobrador o un familiar del difunto o algo por el estilo. No le presta mucha atención, pero mira afuera a la calle y se da cuenta que hay un carruaje negro y hay otros hombres también de traje y sombrero sentados allá, ¿no? Entonces como que no le gusta mucho porque dice, de pronto me pueden agredir o algo por el estilo. Bueno, así pasan 7 noches. Todas las noches, 7 de la noche, va y le toca la puerta y le cobra. En la noche número 7,
ya sucede algo inesperado y bastante fuerte. Y es que él le cobra y este señor todavía se enoja, ¿no? Porque así son las personas que adeudan, se enojan. Y entonces le dice, bueno, ¿usted quién es para venirme a cobrar? No sabe la pregunta que acaba de hacer. Este sujeto se quita el sombrero y se da cuenta que es un esqueleto vestido de corbata y de sombrero. Es un esqueleto, una calavera. Y le dice, muy buenas noches, soy la muerte y he venido a cobrarle. ¿Qué sucede con el sujeto que estaba debiendo, el deudor? Pues de la impresión o yo no sé qué, de algo paranormal podemos decir, se cae para atrás desvivido ipso-facto al instante. Y recogen el cuerpo ante la mirada aterrada de su esposa, en ese momento ya viuda, y de sus hijos. Lo levantan, llegan los otros, muchísimas gracias, los otros que estaban en la carreta, con un ataúd, un féretro, lo meten ahí y se lo llevan en la carreta y adiós. ¿Listo? Se desaparecen y nunca más vuelven a ver el cuerpo de este sujeto. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se decía en ese pueblo que la muerte le cobraba a aquellos deudores que no querían pagar, los deudores morosos, ¿no? Y eso fue lo que le sucedió a este sujeto. Al día siguiente, la esposa o la viuda, supremamente aterrada por lo que había visto cómo su esposo cayó a sus pies prácticamente difunto, reunió el dinero como pudo, vendió cuanta cosa pudo en la casa y fue corriendo antes de las 7 de la noche a llevar el dinero a la otra viuda. Una vez pagó eso, se libró de la maldición, porque esa historia alemana, esa leyenda alemana, dice que la muerte no descansa hasta no acabar hasta con el último miembro de la familia del deudor. ¡Ojo! O sea, no solamente le cobra, muchísimas gracias, al deudor, sino a toda su estirpe. Entonces, claro, ella asustadísima salió corriendo y le pagó a la otra y se libró de la maldición, ¿no? Esta es una historia que cuentan en un pueblo, en varios pueblos de Alemania, pero esta en particular sucede en el año 1629. Recuerde que estamos en Voces de la Noche Radio Paranormal. Si usted no nos está siguiendo, síganos en TikTok como Saniacin777, así nos va a encontrar. Y también para que siga a nuestra querida amiga Mara de Insomnia Nocturna, así la encuentra en TikTok, Insomnia Nocturna, para que disfrute de ese excelente contenido paranormal. Pues mi querida Mara, si a ti te gustaría contar la última historia de este podcast para cerrar, nosotros encantados. Bueno, yo para cerrar quisiera preguntarle a los oyentes cuál historia quieren. Tengo una sobre la curva del ahorcado del fuerte militar de Tolemaida, que alguna vez la compartí, es buenísima. O si quieren que les comparta una de un torso que estaba como atormentando a un grupo de chicos. Me gustaría que escribieran a ver qué quieren que les comparta. ¿La curva del ahorcado o el torso? Escriban ahí. Sí, ¿cuál de las dos? Son las dos muy buenas. Bueno, pongan en los comentarios, chicos, a ver, votación abierta. La curva del ahorcado, bueno, por acá dice el torso. Ya va 2-0. A ver, un voto más y con eso ya nos vamos. 2 para ver si hay empate, 2. Mira, el torso, ya, yo creo que 3-0, listo, eso es goleada, 4-0, vámonos. Decisión unánime. Es que todas dos. Bueno, depende de Sani, que es el anfitrión. Bueno, la del torso, que fue la ganadora, alguna vez la compartí, pero esta historia me gusta mucho contarla porque es que, Sani y chicos, yo de solo contarla, yo me voy imaginando la historia, el escenario, todo, mientras lo voy narrando y de verdad que a mí se me hiela la sangre, a mí me pasa eso y yo no creo que sobreviva para, mejor dicho, para librarla. Resulta que esta es una historia verídica, esto le sucedió, la típica frase al amigo de un amigo, le sucedió a una de las mejores amigas de mi hermana, esto era cuando ellos estaban más chiquis. Resulta que fue un plan familiar, ellos se fueron para una finca, no recuerdo ahorita están diciendo ya todos que la de la curva, se fueron todos para una finca y el plan estaba súper chévere. Cuando llegó la noche, los adultos se quedaron en la finca escuchando su música, tomando su licor, bailando la recocha, típico parche de adultos. Y los más jovencitos se fueron a, ¿cómo decirlo?, más retiradito de la finca, era como una colinita
y al borde de la colinita había una carreterita destapada que iba bordeando esta colina, pero en bajada, como un caminito en bajada que bordeaba esta colinita. Ahí en ese altico de la colina, ellos, con la ayuda de un adulto obviamente, armaron una carpa y el parche de ellos estaba genial. Yo creo que lo hubiéramos disfrutado todos. Era contar historias de terror, así en la noche, comiendo mecato y a la luz de una lamparita de estas de... ay, como que es como con combustible. Muy chévere el parche, la verdad. Pues resulta que según la amiga de mi hermana, nos cuenta que cuando estaban contando las historias estaban súper entretenidos. Tú sabes, Ani, que en el campo la noche es muy silenciosa, solo se escuchan los grillitos y los animalitos, pero no es que se escuche mucho porque las fincas son muy aisladas una de otra. Cuenta ella que cuando uno de ellos terminó de narrar una de las historias, que estaba buenísima por cierto, en ese lapso entre que finalizó la historia y mientras se comenzaba el otro, hubo unos segundos de silencio y en ese lapso escucharon un sonidito abajo en la carreterita. Recordemos que la carretera destapada como piedritas. Escuchaban algo como que se arrastraba sobre las piedras y ellos eran como chito, escuchen. Ellos en su inocencia pensaron que era que uno de los adultos de los que estaban en la finca les había ido a hacer la maldad y los iba a asustar. Entonces eran como con esa risita nerviosa que le da a uno cuando está en grupo, como vamos a hacerle la maldad nosotros primero, vamos a adelantarnos. Lo que hicieron fue que apagaron la lamparita, o sea, abrieron la carpa despacio, que dizque para que el adulto no los escuchara, se deslizaron así arrastrándose por la manguita, como con esa risita de niños, para asomarse al voladito de la colinita a ver quién era el que se estaba tratando de subir allá a la carpita de ellos para asustarlos. Pues, oh sorpresa, muchachos, cuando se asomaron y lo que vieron no fue ningún adulto, de hecho no era una persona. Yo quiero que se imaginen esto. Ella me lo describe, hagan de cuenta el torso de una vaca, pero sin la cabeza y sin las patas, o sea, eran como los mochitos, los ojitos que quedaban pegados del torso, arrastrándose por las piedras, tratando de subir por la carretera para llegar hasta el final de ella y llegar a donde estaban ellos. Ellos se quedaron aterrados, hubo un silencio total porque ninguno podía creer lo que estaba viendo, o sea, de verdad era lo que estaban observando. De hecho pensaban que era una vaca, pero que de pronto por la oscuridad que había no estaban viendo, y no señor, no era ninguna vaca, era el torso de esto, era un bulto raro que se estaba arrastrando con los ojitos que le quedaban. El grito que pegaron estos muchachitos fue la cosa más impresionante, salieron corriendo todos, dejaron todo allá tirado en la carpa, se les olvidó sus pertenencias, todos salieron corriendo. De hecho hubo uno de ellos que salió lastimado porque en esta carrera que se pegaron y en la oscuridad que había, no se dieron cuenta que había una cerca con un alambrado de púas. Y en ese susto de querer pasar rápido, cuando llegaron allá, uno de ellos se enredó, se lastimó mucho los bracitos, se rompió la ropa, pero de la adrenalina que tenían en el susto, siguieron corriendo, llorando, y uno de ellos decía que miraban hacia atrás a ver si este bulto, este torso todavía los estaba siguiendo. Y lo que más terror les dio, no es que yo me lo imagino, lo que más terror les dio era que entre ellos más corrían, este torso más rápido se arrastraba, como que se afanaba por alcanzarlos. Esos niños llegaron a la finca pero agitados, llorando, las respiraciones de corazón a mil, tocando la puerta durísimo con los alaridos que les abrieran la puerta. Y pues claro, como los adultos estaban allá en su rumba y su música fuerte, no los escuchaban. Ellos estaban pero aterrorizados de que los iba a alcanzar, porque se veía a lo lejos, se veía el bultico este que se acercaba. Cuando ya se acabó una de las canciones y escucharon la gritería, abrieron la puerta asustados, como que qué les había pasado, los habían robado, qué pasó. Y los niños como que cierren rápido. Y cuando entraron a la finca, pararon la música los adultos porque estaban muy asustados de ver a los niños en el estado en que llegaron. Y Jaramillo, muchas gracias. Cuando los niños narraron qué era lo que estaba pasando, todo el mundo entró en pánico. Esa finca no volvieron a poner música, trancaron la puerta, todo el mundo miraba como por las ventanas, pero como entre la cortina del miedo que les daba que abrieran y vieran de frente esa vaina ahí a la puerta de la finca. Eso fue horrible, Sani, fue horrible.
Wow, no, claro, bastante aterradora esa historia, nunca la había escuchado y mientras tú la estabas narrando, porque tienes una excelente narrativa, yo estaba imaginando, ¿no? Todo lo que ibas diciendo y me puse en los zapatos de las personas que estaban ahí y dije, wow, yo salgo corriendo, o sea, yo... No, yo no Sani, qué miedo. Yo creo que ese día corro como nunca, mejor dicho, patitas, Claro. ¿para qué la quiero? Exacto. Exactamente, wow, no, muy fuerte esa historia. Y chicos, dense en cuenta las excelentísimas historias y la excelentísima narrativa que tiene nuestra querida amiga Mara de Insomnia Nocturna. Así que si usted no la está siguiendo en TikTok, pues yo no sé qué está esperando. Y por favor, búsquela como Insomnia Nocturna. Revise sus videos, están buenísimos todos. Déjele un corazoncito, déjele un comentario, guárdelo, compártalo. Todo eso nos ayuda como creadores de contenido. Este es el cuarto episodio que subimos aquí en la plataforma de YouTube como podcast de Voces de la Noche Radio Paranormal. Pero también tenemos live de lunes a domingo a las 10 p.m. hora Colombia en TikTok para que no se lo pierda. Vamos a despedirnos con la última historia de la tarde que también está a cargo de nuestra querida Mara. Acerca de la curva, porque la gente la está solicitando y bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios, así que Ay, no hay nada que hacer, ganó la democracia, Sani. Vamos a darles este bonus track. Esta historia es buenísima, me encanta. A todos, bueno, a la mayoría diría yo, me atrevería a decir que a la mayoría nos gustan las historias sobre militares. Esta historia me la contaron hace algunos años y es una de mis favoritas porque es que es demasiado sorprendente. Pues resulta, chicos, que yo hace algunos años, alrededor del 2011 que llegué yo, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Tolemaida. Los que la han escuchado y los que no, igual les cuento. Tolemaida es el fuerte militar más grande de Sudamérica, queda en el Tolima. Es una historia buenísima que yo ya sé que se las conté, pero de verdad que vale la pena repetirla. Allá, Tolemaida es gigante, es como una ciudad, es tan gigante, chicos, que incluso para de movilizarte allá adentro tienes que coger la ruta, o sea, tienen hasta ruta de taxis, de colectivos, mejor dicho, eso es como una ciudad pero solo de militares. Allá están que los lanceros, los paracaidistas, los aviadores, están los comandos, allá hay escuelas, está la escuela de suboficiales, están los ingenieros militares, eso allá es gigantesco. Incluso tienen una zona en donde hay complejos de apartamentos en donde viven las familias de ellos. Eso es una cosa gigante, eso queda en una meseta. Pues resulta, chicos, que cuando yo llegué allá, como buena amante de las historias paranormales, uno siempre busca gente que como cuando hay un parchecito nocturno, no hay como contemos historias. Uno ahí tratando de generar el ambiente. Pues resulta que yo, generando este ambiente, empecé a escuchar muchos comentarios. Me mencionaban mucho una tal curva del ahorcado y yo no preguntaba, yo dejaba que hablaran, pero siempre mucha gente, incluso de grupos diferentes, la tal curva del ahorcado. Y yo alguna vez en un convito que reunimos gente muy chévere, nos fuimos a comprar cositas de comer y nos sentamos como en unas mesitas al pie. Era una manga muy extensa, era como un monte, pero estaba muy chévere el ambiente y empezamos a contar historias. Yo ahí aproveché y pregunté, vengan muchachos, lo que pasa es que yo desde que llegué acá escucho mucho que mencionan una tal curva del ahorcado. ¿Esto qué es? O sea, ¿dónde queda? ¿Por qué le dicen así? Cuéntenme, que suena como interesante. Me dijeron, bueno, Mara, cuando usted está entrando de La Guardia, subiendo ya para Tolemaida, les describo la escena para que se lo imaginen. Es la carretera, obviamente pavimentada, pero al lado y lado solo hay monte. Desde cierto trayecto de la entrada para cierto punto solo hay monte al lado y lado, ya de ahí más adelante empiezas a ver las unidades, los supermercados, todo esto. En este punto donde hay monte y monte, hay una curva en donde hay como una piedrita, encima de esta roca hay una gruta con una virgencita y al lado de esta gruta hay un árbol muy grandote. Me dicen, ¿la identificas? Y yo sí, ya sé cuál es, que de hecho me parece súper miedosa esa parte, porque tras de que esa gruta queda en medio de la nada, porque hay monte al lado y lado, a veces yo paso en el colectivo y veo como que hay una velita ahí encendida dentro de la gruta. Qué miedo, ¿quién será el que se va a horas de la noche a prenderle una velita a esta gruta? O sea, se veía súper tétrica a este punto, la verdad. Entonces me dijeron, listo, Mara, esa es la curva del ahorcado. ¿Y por qué la llaman así? Acá les cuento parte de la historia para que estén en contexto y ya les cuento la otra. Se llama la curva del ahorcado
porque hace muchos años venían, no sé si los que prestaron servicio militar o ustedes lo han escuchado, la policía militar, que son soldados, pero tienen unas prendas que los diferencian. Es el mismo camuflado, pero tienen un casco negro con las letras PM en cinta blanca, tienen las botas negras, pero también con prendas blancas, y tienen un corbatín blanco. Ellos se identifican por eso, le dicen los prendas blancas. Pues resulta que hace muchos años en la noche, como allá obviamente entrenan para mantener el buen estado físico, estaban en una marcha nocturna de estos PMs, estos prendas blancas, pero estaban en uniforme de deportes. Ellos van desde la guardia y se van caminando ya hasta donde el comandante lo determine. Esto, pues imagínense, si es tan grande, no me quiero imaginar cuántos kilómetros recorren. Pues cuenta la historia que uno de los que iba en la parte de adelante en esta marcha, esto fue de noche, se adelantó de su grupo, se separó de su grupo de compañeros, pero nadie notó su ausencia, todo el mundo estaba concentrado en aguantar la marcha. Oh sorpresa, cuando ya iban avanzando y en esta curva que yo les digo, en ese árbol grande, encontraron colgado a su compañero. O sea, eso fue una escena terrorífica. Y desde ahí cogió el nombre de la curva del ahorcado. Resulta que, como ya lo hemos venido diciendo, cada vez que son desvivimientos así trágicos o que usted toma la determinación de hacerlo antes de que Diosito lo tenía destinado, usted queda penando. Y efectivamente hay muchas historias alrededor de la curva del ahorcado, de personas que por ejemplo pasan tarde en la noche en la moto solas y cuando van pasando por ahí sienten como un peso atrás en la moto, como si se les sentara un parrillero, y cuando terminan de pasar la curva se libera el peso. Otras personas, por ejemplo los conductores de las rutas, contaban que a veces han visto ahí al borde de carretera en esta curva del ahorcado, obviamente todo de noche, ven a un prendas blancas ahí parado, pero como que está tan adentrado en la maleza que no se le ve la cabeza, o sea, se le ve solo del cuerpo para abajo, y está poniendo la mano como para que le hagan el pare y subirse a la ruta. Historias de que, pues obviamente nadie le para porque ya saben de qué se trata. Una historia de una de las conductoras de la ruta que dijo que ya estaba finalizando el turno, porque estas rutas tienen hasta cierta hora en la noche para prestar servicio, tipo 10, 11 de la noche ya terminan. Y decía ella que llevaba ya el último viajecito de personas para terminar ya el servicio de transporte en Tolemaida. Solo iba con 4 personas en el vehículo, y el susto que se llevaron, porque estas personas estaban ubicadas de la mitad del carro hacia adelante, y cuando ella iba pasando por la curva del ahorcado, por cosas de la vida, le dio por mirar por el espejito retrovisor, y oh sorpresa cuando vio una cabeza además de alguien sentado en la última silla del colectivo, que esa señora sabía quién era, y le dio un susto que lo que hizo fue voltear el espejo y meterle la chancla, como decimos, a ese carro hasta que llegó a la guardia, porque quería entregar ese carro rapidísimo, estaba súper aterrada. La historia que más me marcó de acá de la curva del ahorcado, que es la que les quería compartir, que acá les conté como 20 en una, fue de un capitán y un suboficial que estaban en el pueblo. Melgar es el pueblo que queda ahí afuera de Tolemaida. Allá solamente lo que hay que hacer es comer, piscinas y rumba. Pues ellos, eso fue un fin de semana, cuentan que ya venían como tomaditos, pero no mucho, como contentos, pero cuando tú estás contento pero consciente, o sea, no estás borracho, estás bien, contentico pero consciente. Ellos venían ya, como estaba en la madrugada y obviamente a esa hora no hay servicio de transporte, venían en el carro del capitán. Resulta que iban subiendo, bueno, la primer base que se encuentra en Tolemaida después de esta carretera que les digo que es monte al lado y lado, la primer base militar que tú encuentras se llama la base de los Mangos. Queda mucho más arriba de la curva del ahorcado. Pues resulta que ellos, listos, se bajaron en la guardia, porque tú cuando entras a Tolemaida te tienes que bajar para que las cámaras de seguridad vean tu rostro, que todo esté en orden. Se montaron de nuevo a su carro y empezaron con su musiquita chévere, el ambiente estaba bacano, riéndose y toda la vaina. Cuando iban en el recorrido vieron que así estaba muy oscuro. Recuerden que cuando es monte se ve muy oscuro todo, a menos de que la luna alumbre un poquito. Con las luces del carro alcanzaron a alumbrar a 2 personas, 2 soldados profesionales que iban en civil, pero cargando el equipo a la espalda, un equipo súper grande, súper pesado, y el capitán le dio mucho pesar, como imagínate, sin saber hasta dónde iban a ir, cargando ese equipo a pie porque ya no había servicio de transporte. Él paró el carro, los saludó: muchachos, ¿cómo están? ¿Para dónde van? Y los muchachos le dijeron: mi capitán, ¿cómo está? Buenas noches, nosotros vamos para allá, para acá la base de los Mangos.
Y el capitán le dijo, listo, caminen, súbanse, yo los arrimo. Perdón. Y los muchachos se subieron al carro en la parte de atrás, todo súper chévere, seguían contando historias y se reían y la musiquita. Cuando iban en el trayecto ya iban empezar a pasar por la curva del ahorcado, y el copiloto, o sea el suboficial, el que estaba sentado al lado del capitán en la silla de adelante, mientras todos hablaban y se reían, por el espejito de él, de la puerta de él, miró hacia el asiento de atrás porque le llamó la atención que veía como mucho movimiento. Cuando miró por el espejo, pues oh sorpresa, chicos, que vio que el que estaba sentado detrás de él empezó a bajarse del carro, pero en movimiento y con la puerta cerrada, o sea, como traspasando la puerta del carro. Él abría los ojotes porque no podía creer lo que estaba viendo, o sea, como que estoy bien, o será que es que ya el traguito y el sereno me empezó a coger. Y del susto y de la impresión él no dijo nada, él se quedó totalmente callado, él entró en shock, no dijo nada, hasta que vio que esta persona se terminó de bajar el carro y se desapareció. Pues todo siguió muy normal, todos en la recocha, menos él, que del susto ya no quiso ni participar más en la conversación. Cuando avanzaron de la curva del ahorcado, un poco más adelante llegaron a la famosa base Los Mangos. Ahí el capitán paró su vehículo, se bajó el soldado y mi capitán, muchas gracias, no, imagínese si usted no me hace el favor, me hubiera tocado cargar este equipo hasta acá, de verdad que Dios le pague. Cuando se estaba despidiendo el capitán le dijo, hermano, ¿y el otro soldado? Y él le decía, uy, mi capitán, ¿cómo así? ¿Cuál soldado? Si yo venía solo, como con esa risita nerviosa porque pensó que le estaba mamando gallo. Yo venía solo, mi capitán. No, hermano, yo lo recogí a usted con otra persona, que por eso pues me dio pesar verlos ahí caminando a estas horas con ese equipo tan pesado, y se subieron dos. Y ya el soldado le cambió la cara y se puso serio. Mi capitán, no, de verdad, con eso no se juega. Yo venía solo, no me asuste, que mire que igual de acá de la entrada a la base me toca caminar monte adentro para poder llegar a la base y me da como susto, no me haga eso. Y el capitán también se puso serio, no hermano, de verdad, yo recogí 2 personas. En ese momento fue que el suboficial que había visto esto decidió hablar y dijo, mi capitán, la verdad es que yo también vi que usted recogió a 2 personas, y cuando estábamos pasando por la curva del ahorcado vi cuando el que estaba sentado detrás de mí se empezó a bajar del carro así sin parar y pasando la puerta. Yo no dije nada, por eso me quedé callado el resto de la conversación, porque es que me pareció, o sea, como increíble lo que estaba viendo, pero pensé que de pronto el trago me estaba agarrando, y ahí todos quedaron súper asustados porque se dieron cuenta que el que estaba acompañando al otro soldado era el ahorcado, que el que estaba ahí, el soldado nunca lo vio, él nunca supo que iba acompañado por un espectro, solo lo vieron las 2 personas que iban en el vehículo, y solo uno de ellos se dio cuenta cuando se bajó en la curva, que era su destino final. Wow, excelente como todas las historias que nos compartiste hoy, mi querida Mara. Realmente es un placer haber estado nuevamente compartiendo escena contigo, y a todas las personas que nos han apoyado, que nos han escuchado, que nos han brindado su atención en este nuevo podcast, pues les agradecemos muchísimo. Recuerden que está como Insomnia Nocturna en la plataforma de TikTok, así que si no la está siguiendo, búsquela y síguela inmediatamente para que disfrute todas sus historias. También me encuentra a mí como Saniacin777 en TikTok. Tenemos live de lunes a domingo, todos los días de la semana, 10 p.m. hora Colombia, para que no se pierda historias que yo también se las refuerzo con fotos, ¿no? Con material gráfico, por supuesto que sí, y a veces hasta con audios. Bueno, y aquí en YouTube nos encuentra todos los sábados. Subimos un capítulo nuevo como este, contando todo tipo de historias paranormales aquí en Voces de la Noche, Radio Paranormal. Les agradecemos nuevamente a todos, mi querida comunidad, mi querida familia paranormal. Y bueno, pues nos vemos en TikTok, 10 p.m. hora Colombia, de lunes a domingo, para seguir disfrutando de este tan interesante mundo paranormal. Mi querida Mara de Insomnia Nocturna, ¿te gustaría despedirte del auditorio? Sani, claro que sí, a darle las gracias a todos nuevamente por habernos acompañado. Espero leerlos mientras nos despedimos. Si les gustó las historias que les contamos, gracias por interactuar con el canal de Sani, que saben que es una persona que se esfuerza mucho en traerles contenido nuevo, variado, interesante. Y no, pues gracias a ti, Sani, también por haberme brindado este espacio para compartir contigo y con los oyentes que tienes. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces a las 10 p.m. hora Colombia, de lunes a domingo, en la plataforma de TikTok como Saniacin777. Esto fue Voces de la Noche, Radio Paranormal. Un abrazo para todos, que pasen una
un feliz resto de día y una feliz semana. Y abracitos para todos. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, mi querida Mara. Y estamos en contacto. Gracias, Ani, que estén bien.